p sombras. En Equestria las cosas no son tan buenas como uno cree, en las sombras operamos, somos los controladores. Dime, ¿crees que Equestria está a salvo por los elementos de la armonía? Nosotros nos encargamos de que este mundo no caiga en la oscuridad absoluta. Desde lo de Nictmaremon, los controladores nos expandimos por lo largo y ancho de Equestria. Nuestro deber era que la paz prevaleciera, cosa que hicimos durante 1000 años. Cuando Nictmaremon volvió, planeamos que la estudiante de Celestia encontrara los elementos de la armonía. Implantamos el libro con los elementos en la biblioteca de la estudiante. Después de eso ella se encargó de todo. Supimos que Celestia quería que su estudiante fuera un alicornio, cosa que puso en alerta a la organización, pero lo aceptamos. Celestia no es quien manda en verdad. Nuestras raíces son tan profundas en Equestria, que somos nosotros que dictamina qué es bueno o malo. Celestia no es nada más que una imagen. La estudiante Duiligt empezó a leer libros los cuales no debía. La distrajimos con la aparición de Discord. ¿En verdad crees que una discusión de dos potras lo despertó? Pues te equivocas. Después de ver lo que hizo Discord, la organización empezó a lanzar ataques controlados en Ponyville. Los daños causados por los monstruos y demás resultaron beneficiosos por la reconstrucción y seguros. El mayor plan hecho fue dejar pasar a Chrysalis. Le dejamos vía libre hasta las cuevas bajo Canterlot. Ella se infiltró y causó un gran daño. Todo estaba bajo control. Había un ejército oculto cerca. Cuando Cadence y su esposo usaron su amor para repeler la invasión, nos ahorró papeleo. Las ganancias eran muchas. También liberar a Tirak fue fácil, solo teníamos que distraer al guardián, y él huyó, sin ver que nuestros agentes le protegían en las sombras. Cuando destruyó Equestria, estábamos por intervenir con armas biológicas, pero el lanzamiento de la princesa de la amistad se encargó de todo. Después de eso, se complicó todo. Duilig no tenía súbditos en su castillo, por lo que era difícil manejarla y controlarla. En la noche más oscura, un agente se infiltró y modificó su mapa de la amistad. Nosotros ahora le damos las misiones, ella va donde queremos. Intervenimos para que no investigue de nosotros. Sospechamos que encontró algo que no debe ser visto. Hemos atacado con criaturas del bosque, como siempre un trabajo excelente. Ella pierde las pistas y se queda vacía. Las sombras controlamos todo. Pero las cosas se complican últimamente. Celestia ha estado ocupada con documentos y dignatarios ignorando a su hermana, la cual empezó a convertirse de nuevo en Nictmaremon. Se lo dejamos a la princesa de la amistad. Grave error, no llegó a tiempo, solo pudo ver como la cabeza empalada de Celestia estaba en la entrada del castillo. Nictmaremon estaba fuera de sus casillas. Ellas usaron su amistad para detenerla, pero ella se va, y rápidamente y sin contemplación vence a los elementos de la armonía. Estaba por efectuar su golpe mortal. Ahí intervenimos, usando magia prohibida la mandamos hasta un universo de laberintos, donde nunca encontrará la salida. Las cosas cambiaron drásticamente, era la hora. Se puso en marcha el plan de contingencia, la eliminación del viejo imperio y el alzamiento de la nueva era. En primer lugar había que eliminar a los elementos de la armonía, como a la princesa de la amistad.
El agente Z es enviado para la eliminación. La primera es Applejack. Un accidente es lo primero. Mientras Applejack subía la escalera para pintar el granero, no se fijó de un delgado hilo atado a la escalera, la cual el agente tiró de ella. Applejack cae hasta una rama afilada, cae de pecho en ella, atravesándole el corazón, muriendo en el acto. La siguiente Pinkie, algo complicado, siempre rodeado de amigos, pero no imposible. Mientras prepara un pastel, un ingrediente erróneo puede echar a perder la receta, por ejemplo veneno puesto en la crema del pastel. Al comérselo, se acabó, empieza a toser y cae al piso ahogándose, sus ojos empiezan a sangrar, solo puede mover sus extremidades para pedir ayuda, pero ya es tarde, celebró su última fiesta al comerse ese pastel. El agente va por Rainbow Dash, cosa fácil, le gusta presumir de lo veloz que es, pero nadie puede parar a la misma velocidad. Uno carrera contra otro. Un Pegaso se convierte en algo lamentable cuando no ve entre los árboles un afilado cuchillo el cual le corta el cuello. El agente Z desaparece. Rainbow Dash se desangra viendo el cielo el cual había volado. El agente va por Fluttershy, la cual va directo al bosque Belfry. El agente le sigue. Al estar en lo más profundo el agente le ataca directamente, de un golpe queda inconsciente. El agente se desharía de ella, pero antes se dio un gusto con ella, la violó entre los arbustos, disfrutó con ella, hasta satisfacer el deseo que tenía. Al acabar, un cuchillo le corta el cuello. Fluttershy despierta para ver al agente Z, él ve cómo se desangra. Fluttershy cierra los ojos lentamente, dejando de respirar y vivir. El agente la pone dentro de un agujero profundo el cual tapa con tierra y una gigantesca roca. Nadie encontraría el cuerpo, la darían por muerta. El agente va por Rarity, la cual se encontraba haciendo ropa. El agente entra como un cliente. Rarity le pregunta qué puede hacer por él, le pide algo a la medida. Ella saca medidas del agente, el cual saca un hilo delgado pero mortal. Al darse la vuelta, Rarity no ve que se le pone en el cuello, es ahorcada. El agente la pone frente al espejo. Rarity ve como el asesino le sonríe con maldad. Rarity pierde la vida. El agente la lleva hasta las escaleras, donde la pone en una horca, la deja colgada, una falsa nota de suicidio en el piso y todo listo. La princesa de la amistad sufre al saber que sus amigas estaban muertas y desaparecidas. La princesa se encierra en su castillo. El pequeño Spike sufre en su habitación. Nadie decía nada. El clima estaba cargado de depresión y miedo. La única alicornio que queda para gobernar Equestria es Twilight. Cadence no podría gobernar el imperio de Cristal y Equestria al mismo tiempo. El agente entra al castillo. Spike estaba en su cama llorando. El agente entra en silencio y con un cuchillo le atraviesa el ojo y lo mata. Toma el cuerpo y lo mete en una bolsa. Deja una nota en la cual explica que irá a vivir con sus parientes. El agente deja el cuerpo en el pasillo. Va donde la princesa, que con tristeza mira una foto, donde estaban sus amigas. Estaba tan concentrada en la imagen que no se percata de que el asesino está detrás de ella. Un golpe en la cabeza la deja inconsciente, le ata las alas, la pone en una horca y la deja caer en el mapa de la amistad. Ella despierta solo para sentir cómo se le rompe el cuello. Muere sin el agente. Se retiraba con el cuerpo de Spike, pero había olvidado a Starlight Glimmer, la cual estaba en su habitación. Pensando en la situación de toda Equestria, ella sale para hablar con Spike, pero se encuentra con el agente Z, el cual al verla, la liquida lanzándole un cuchillo al cuello, la embiste y le entierra otro cuchillo en el corazón. El agente la mete a la bolsa y limpia la sangre.
Sale del castillo e informa del éxito, la fase final, a poner a un alicornio, algo de magia y un unicornio el cual sea leal a las sombras. Equestria entró a un nuevo milenio, las dos hermanas serían olvidadas. Los elementos de la armonía no es más que una leyenda olvidada, igual que sus portadoras. El agente Z fue premiado con un puesto en la Guardia Real. Todo aquel que investigaba sobre lo sucedido, desaparecería. Gloria al nuevo imperio.